Buenas tardes, queridos hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a esta reunión dando gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, Señor. Amado Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Padre, que tenemos de estar en tu casa de oración, Señor. Te damos gracias, Señor, porque somos bendecidos, oh Dios mío, porque tenemos esta posibilidad, Padre, porque tú nos has brindado hoy salud, Padre, para que podamos estar en tu casa de oración.
Te damos gracias, Señor, por haber puesto el deseo en cada uno de tus hijos, Señor, de estar aquí, oh Dios mío, para alabarte, bendecirte y exaltar tu santo nombre, oh Padre. En esta tarde, oh Dios mío, queremos darte lo mejor de cada uno de nosotros, oh Dios mío, y traemos nuestro corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, dispuesto a recibir más de tu presencia, Señor, en este día, oh Dios mío. Espíritu Santo, toma el control y la mente de cada uno de nosotros, Señor amado, para que podamos estar dispuestos, Señor, enteramente a ti, oh Dios mío, para poder recibir de ti lo mejor, oh Dios mío, para poder recibir con gozo, con alegría, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, oh Dios mío. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés guiando todo, las alabanzas, también, Señor, tu palabra, oh Dios mío, que sea una palabra dada, Señor, con total libertad. Reprendemos en el nombre de Jesucristo toda oposición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dándote la gloria y la honra a ti, oh Dios mío. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado a libertad y queremos gozarlo de una manera, Señor, oh Padre, eficaz en nuestras vidas, oh Dios mío. Por eso te damos gracias, Señor, y en tus manos nos encomendamos agradecidos una vez más, Padre, sabiendo, Dios mío, que recibiremos lo mejor en este día de ti, oh Dios mío, y que saldremos de este lugar bendecido, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a tu nombre. Amén. Gracias, Señor, te damos. Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder estar aquí en su casa. Vamos a comenzar esta reunión cantando el himno número 159, Grande Gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz.
Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Vamos a seguir cantando el himno número 173, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo de aflicción y de temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo de aflicción y de temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo de aflicción y de temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Gloria a Dios, hermanos. Su palabra dice, donde hay 2 o 3, allí estoy yo, dice su palabra. Así que cómo no estar contentos, hermanos, de estar en su casa. Vamos a cantar ahora algunos coros. Este coro dice, yo tengo un tesoro. Yo tengo un tesoro, lo tengo sí. Yo tengo un tesoro dentro de mí. Yo tengo un tesoro de mucho valor. Yo tengo un tesoro que es Jesucristo, mi Salvador. Yo tengo un tesoro, lo tengo sí. Yo tengo un tesoro dentro de mí. Yo tengo un tesoro de mucho valor. Yo tengo un tesoro que es Jesucristo, mi Salvador. Vale más que el cielo, vale más que el mar, vale más que tú, vale más que yo. Yo tengo un tesoro de mucho valor. Yo tengo un tesoro que es Jesucristo, mi Salvador. Yo tengo un tesoro, lo tengo sí. Yo tengo un tesoro dentro de mí. Yo tengo un tesoro de mucho valor. Yo tengo un tesoro que es Jesucristo, mi Salvador. Vale más que el cielo, vale más que el mar, vale más que tú, vale más que yo. Yo tengo un tesoro de mucho valor. Yo tengo un tesoro que es Jesucristo, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermano. Este coro dice, la alegría está en el corazón. La alegría está en el corazón de que conoce a Jesús. La alegría está en el corazón del que conoce a Jesús. Es
Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir cantando este coro que dice: aclamad a Dios con alegría. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza, cuán asombrosas son, Señor, sus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a ti y cantará a ti, aleluya, cantará a tu nombre, glorioso nombre de nuestro Dios. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, cuán asombrosas son, Señor, tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a ti y cantará a ti, aleluya, cantará a tu nombre, glorioso nombre de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios, hermano. Vamos a seguir cantando nuestro Dios. Este coro dice: la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, el monte se quemaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, el monte se quemaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y el monte se quemaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y el monte se quemaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová reposa hoy en mí, alabaré su nombre porque Dios está en mí. La gloria de Jehová reposa hoy en mí, alabaré su nombre porque Dios está en mí. Dios está en mí, Dios está en mí, alabaré su nombre porque Dios está en mí. Dios está en mí, Dios está en mí, alabaré su nombre porque Dios está en mí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y el monte se quemaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y el monte se quemaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y el monte se quemaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y el monte se quemaba porque Dios estaba ahí. Amén, gloria a Dios, hermano. Este coro dice: alabad a Jehová, naciones todas.
Gloria a Dios, hermano. Fuente de huertos somos, pozo de agua viva. 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 Cristo es manantial de vida. Cristo es esa agua viva que fluye dentro de mi vida. Cristo, fuente de huertos somos, pozos de agua viva. Fuente de huertos somos, pozo de agua viva. Fuente de huertos somos, pozo de agua viva. Fuente de huertos somos, pozo de agua viva. Cristo es manantial de vida. Cristo es esa agua viva que fluye dentro de mi vida. Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ahora les invito a ponerse de pie si así sienten hacerlo. Vamos a entrar en adoración a nuestro Dios con este coro que dice: mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione
encuentro paz, yo encuentro paz. Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia, y al estar en tu presencia yo encuentro paz, yo encuentro paz. Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia, y al estar en tu presencia yo encuentro paz, yo encuentro paz. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor sea con ustedes, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos. Vamos a Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4. No vamos a leer todo, pero esta historia habla de Jesús y la mujer samaritana. Creo que muchos conocemos esta historia, pero vamos a hacer un breve repaso nada más. Y el versículo que quiero en esta oportunidad meditar junto con ustedes es desde el 20 al 24. Pero antes de entrar en este versículo 20 del capítulo 4, vamos a entrar en contexto. Es importante que entendamos quiénes son los samaritanos, porque la historia se basa justamente en esto. Se basa que Jesús tuvo un encuentro con esta mujer samaritana. Era de Samaria, ahí de Israel. Y es importante que entendamos quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo étnico y religioso que se consideraba descendiente de las 12 tribus de Israel. Eran israelitas de descendencia israelí, pero ellos tuvieron algo, se mezclaron con el pueblo asirio. En el siglo XVIII dice que se invadió Asiria, invadió este lugar, Israel, y allí algunos corrieron, pero otros quedaron. Y estos que quedaron se mezclaron con este pueblo pagano. Usted podrá encontrar, busque por favor en su casa, Segunda de Reyes 17, desde el 29 al 34. Segunda de Reyes 17, del 29 al 34. Y allí va a encontrar esta historia en cuanto a esta mezcla que hubo en el pueblo de Israel, donde nacieron este pueblo híbrido o esta mezcla de israelitas y pueblo pagano. ¿Qué sucedía? Ellos, al mezclarse, también comenzaban a practicar las costumbres y tradiciones paganas. Dice que ellos temían a Jehová
pero también dice que practicaban lo que ellos practicaban. Temían a Jehová, pero adoraban a los dioses paganos. Dice que ellos estaban en una mezcla. Es por eso que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos étnicos, los judíos realmente puros, como podemos decir. Por eso entre los judíos y los samaritanos no había relación. Inclusive muchos dice que consideraban como el enemigo mismo. Los samaritanos y los judíos se odiaban. Eso es lo que dice la costumbre o la historia. Este pueblo, repito, Samaria o los samaritanos, eran descendientes de Israel, pero se mezclaron con el pueblo pagano y tenían las costumbres y practicaban también las costumbres. Cuando tenían que adorar, ellos subían al monte y adoraban. Y allí en esa historia que yo les dije que busquen, van a encontrar cómo lo hacían. Ahora, otra cosa importante. Los samaritanos reconocen solamente como las Sagradas Escrituras a la Torá o al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Como Moisés escribió estos 5 primeros libros, dice que ellos solamente reconocen como las Sagradas Escrituras la Torá o el Pentateuco. Los demás libros ellos niegan, no conocen o desconocen los demás libros. Dicho esto, ahora vemos en esta historia que dice que Jesús salió de Judea y se fue a Galilea. Luego dice que era necesario que Jesús pasara por Samaria. ¿Por qué dice esto? Está en el versículo 3 y 4. ¿Por qué dice esto? Si usted encuentra en la parte de atrás de su Biblia, encontrará el mapa de Israel. Fíjense que Judea está aquí abajo, aquí arriba está Galilea y en el medio está Samaria. Fíjense que geográficamente está primero Judea, luego Samaria y arriba se encuentra Galilea. Pero ¿qué sucedía? Los judíos no querían pasar por Samaria y lo que hacían era bordear, iban por el costado del mar para no cruzarse con un samaritano. Pero los planes de Jesús eran otros. Dice que era necesario que pasara por Samaria. Dice que Jesús pasó por Samaria, los discípulos se apartaron a buscar comida y Jesús se sentó. Y esta palabra se sentó así quiere decir en el original que Jesús se cansó. Él estaba cansado y dice que se puso al costado del pozo de Jacob y se sentó. Sabemos que Él era Dios, pero también era un hombre y también se cansaba, también tenía hambre, también se gozaba, también lloraba. Tenía todos los sentimientos que tenemos nosotros. Él se cansó y se puso, dice, al costado de este pozo llamado el pozo de Jacob. Porque los samaritanos decían, nuestro padre Jacob nos ha dado este pozo para que bebamos de él. Jesús se sienta, viene una mujer samaritana. No vamos a leer todo ni explicar todo, pero cada versículo tiene su explicación. Que una mujer salga sola de su casa no era normal. Por lo general iban varias mujeres y salían juntas a buscar de esta agua para provisión de su casa. Si una mujer estaba sola, quería decir posiblemente que estaba buscando un hombre o era una mujer de mala reputación, que no querían juntarse con ella. Y es eso lo que sucedía con esta mujer. Jesús le dice, ya tuviste 5 maridos y el marido que tienes ahora tampoco es tu marido. Esto representaba la idolatría del pueblo de Samaria. Ellos tenían varios ídolos y Jesús le dice, no hay otro Dios, solamente uno. Y ese es el que debe ser tu marido. Esa es la explicación espiritual. Pero dice que estaba esta mujer allí y vino al encuentro con Jesús.
Jesús le dice: mujer, dame de beber de esa agua. Y ella le mira y le contesta: pero Señor. Y esta palabra Señor no es de la misma importancia que le damos nosotros. Nosotros le decimos Señor a nuestro Dios porque reconocemos su soberanía, reconocemos la superioridad que tiene Él, reconocemos que Él es nuestro Dios. Pero esta palabra Señor es la forma secular que nosotros decimos Señor a cualquier persona por respeto. Esta mujer todavía no comprendía quién era el que le estaba pidiendo el agua. Y le dice: pero Señor, tú eres judío. ¿Acaso los judíos no se llevan con los samaritanos? Yo soy una mujer y además soy samaritana. Ahí le dijo todo: yo soy mujer, estoy solo, y un judío no se acerca a una mujer así como tú lo haces. A no ser que tenga otra intención, pero sabemos que Jesús quería la salvación de esta mujer. Luego le dice: soy samaritana, y los judíos no se llevan con los samaritanos. Había cosas que no encajaban en esta historia, pero Jesús tenía un propósito sobre esta mujer. Le dice la mujer: ¿acaso no te das cuenta que yo soy mujer samaritana y tú, siendo judío, me pides a mí que te debe beber el agua? Jesús le responde: si supieras, si conocieras el don de Dios. Este don de Dios habla de un regalo, habla de la salvación y también habla del Espíritu Santo. Si realmente conocieras al Espíritu Santo y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Versículo 10. Vemos que Jesús empieza con la primera confrontación. Debes conocer en primer lugar el don de Dios. Este regalo que es la salvación. Y también este regalo en el Nuevo Testamento llamado don, habla del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único que puede cambiar tu vida, que te va a pasar de muerte a vida, que te va a regenerar y que te va a dotar de capacidad para conocer realmente a Dios. Esta mujer creía, como los samaritanos, conocer a Dios, pero Jesús le dice: si conocieras. Esta palabra conocer es la misma que encontramos en Génesis capítulo 4 y en 2 de Corintios capítulo 5. Esta palabra conocer nos habla de un conocimiento íntimo, el mismo conocimiento que tenemos los maridos hacia las mujeres y las mujeres hacia los maridos. Este conocimiento, esta relación tan personal y tan íntima que con una mirada ya sabemos lo que quiere la otra persona. Es por eso que Jesús esto es lo que quiere de la humanidad. No que tengan un conocimiento así ficticio o un conocimiento llamado también existencial. La gente del mundo, tú le presentas a Jesús y le preguntas: ¿tú conoces a Jesús? Y te van a responder que sí, porque ellos tienen un conocimiento intelectual, existencial, el mismo conocimiento que tienen los demonios. Santiago dice: los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan ante su presencia. Ese conocimiento no te salva. El conocimiento que te salva es ese conocimiento, ese conocer, esa intimidad y esa fe que solamente Dios te puede dar. Dice que la gracia proviene de Dios y este don proviene de Dios. Efesios capítulo 2. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cuando los judíos escuchaban la palabra agua viva, venía a su mente un agua que corre, un agua
que no está contaminada. El agua que está estancada tiene gérmenes, tiene bacterias, tiene contaminación. Y Jesús aquí está hablando de un agua que corre, un agua pura, un agua que no está contaminada, hablando de su vida misma, hablando de la palabra del Señor. Y también, como dice San Juan capítulo 7, nos habla del Espíritu Santo. Si ustedes creen, dentro de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu que van a recibir aquellos que creen en Jesús. San Juan 7:34, si no me equivoco, es el versículo. Y allí vemos que Jesús le está hablando de una agua espiritual. No está hablando de un agua secular. No está hablando de un agua literal. Esa agua que nosotros tomamos y al ratito tenemos sed. Por eso Jesús dice, el agua que yo te doy es para que no tengas sed nunca más. Y vamos a ver más adelante que eso es lo que dijo Jesús. Esta agua que yo te doy no van a tener nunca más sed. Pero la mujer entendió nuevamente, literal. Nuevamente le dijo, dame esa agua y yo sé que no voy a venir más a este pozo a beber. Y Jesús le vuelve a hablar y le dice, no estoy hablando de esa agua que está aquí en este pozo. Estoy hablando del mismo Espíritu de Dios, que quiere hacer una obra en tu vida, que quiere cambiarte y transformarte. Ahora sí, vamos al versículo 20, para que entienda más o menos el contexto. Esa era la explicación. Hay muchos versículos más, con cada versículo hay una enseñanza. Pero lo que quiero meditar en esta noche en cuanto a la adoración, en cuanto a la verdadera adoración. Un verdadero adorador no es aquel que canta lindo, aquel que llora cuando canta, se arrodilla, aquel que muestra emociones, sino un verdadero adorador lo establece Dios. Vamos a ver que Dios establece el parámetro para adorarle. No soy yo, no es otro pastor, no es otro evangelista, no es nadie, sino Dios. Y aquí Jesús está estableciendo cómo, cuándo y de qué manera debemos adorar. Acuérdense que ellos estaban acostumbrados de una manera, pero Jesús viene a explicar la verdadera adoración. Versículo 20 del capítulo 4 de San Juan. Juan 4:20. Nuestros padres, está hablando la mujer a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En primer lugar, la mujer le dice a Jesús, nuestros padres nos enseñaron que hay un lugar donde debemos adorar. Tenemos que subir a este monte, tenemos que ir allí y allí adorar. Recuerden que los judíos tenían vestimenta para adorar, rituales, formas, porque, por ejemplo, Daniel dice que tenía que abrir sus ventanas y la ventana que él miraba era la que era dirigida a Jerusalén. Había ciertas formas que ellos creían que el Señor le dijo que adoren. Pero aquí dice, nuestros padres adoraron este monte y ahora ustedes o vosotros los judíos dicen que Jerusalén se debe adorar. En el templo allí en Jerusalén se debe adorar. Pero Jesús le dice, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuerden que Jesús era descendiente de David, de la misma simiente real de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es. Ya se cumplió eso, no hace falta más profecía, ahora se debe adorar como corresponde.
Ya no más rituales, ya no más tradiciones. Hay libertad para adorar a Dios. Y esto nos habla también a nosotros. No hace falta que vengamos al templo para adorar. Usted puede adorar en su casa, puede adorar en su comedor, puede adorar mientras está cocinando, mientras está lavando, mientras está trabajando, mientras está manejando. No importa. Hebreos dice que ese velo ya se rompió y hoy podemos entrar en el mismo lugar santísimo las veces que queramos. Acerquémonos pues a Dios confiadamente. Ya está abierto las puertas. La adoración no hace falta que hagamos en un lugar específico. Ya no importa el dónde, sino el cómo, el para y por medio de quién. Ya vamos a ver. No importa el dónde, sino el cómo, el para y el medio por el cual adoramos. Todo tiene su explicación en las Sagradas Escrituras. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense que aquí Jesús le dice cuando los verdaderos adoradores. ¿Por qué Jesús se enfatiza en la verdadera adoración? Así como hay un evangelio y hay otro evangelio, hay un adorador verdadero y hay un adorador falso. Así como hay un profeta o un predicador verdadero, también hay un predicador falso. Así como hay ovejas o cabras vestidos de ovejas, también hay predicadores, lobos vestidos de ovejas. O sea, hay las dos cosas. Así como hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Y dice que el requisito es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Este es el principal requisito, que adoremos en espíritu y en verdad. Ya vamos a explicar qué significa esto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces dijimos que no tiene importancia el lugar. Esto nos habla, por ejemplo, cuando Jehová le habló a Moisés en la zarza ardiente, le dice: Moisés, quítate la sandalia que tienes en los pies, porque el lugar que pisas santo es. Ese lugar era santo no porque Moisés estaba pisando, no porque tenía nada en particular, sino porque la presencia de Dios estaba allí. Un lugar se hace santo por la presencia de Dios, no por otra cosa. Es por eso que nosotros somos considerados los santos de Dios, porque dice allí en 1 de Juan, la unción del santo está en vosotros. Y eso nos habla de la presencia de Cristo en nosotros. Y nosotros somos santos porque está la presencia de la deidad en nosotros. Y este lugar es santo porque está la presencia de Dios. Si no está la presencia de Dios, es una religión, es una reunión social. La presencia de Dios hace la diferencia. Si no está la presencia de Dios, no tiene ningún sentido que estemos en este lugar. Es por eso que siempre anhelamos y siempre queremos que la presencia de Dios esté en primer lugar en este lugar. No interesa las otras cosas, sino la presencia de Dios y su palabra. Y si está su palabra, está su presencia. Es así de sencillo. Es por eso que ponemos en primer lugar la palabra de Cristo. Y cuando cantamos, cantamos a Cristo. Cuando alabamos, alabamos a Cristo. Y cuando predicamos, predicamos a Cristo. Nuestra vida, como dice Pablo, mientras estoy vivo, vivo para Cristo. Y cuando muero, también muero para Cristo. Y así tiene que ser nuestra vida en lo práctico. Y aquí nos habla de los falsos
adoradores. Si hay verdaderos, también hay falsos. Y voy a dar 4 características. Hay 4 características que distinguen, y espero que ninguno de nosotros nos identifiquemos con estas personas. En primer lugar, Isaías 29. Isaías 29:13. La primera característica es que honran de labios, pero su corazón está lejos. Esa es la primera característica de un adorador falso. De labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjense que aquí este pueblo dice que se acerca a Dios con su boca, le honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Solamente se congregaban, solamente acudían a Dios de labios. Le decían: Señor, te honramos, te alabamos, no hay como tú, Señor, pero su corazón... Recuerden que corazón nos habla de nuestra inclinación. Su inclinación no estaba en Dios, sino estaba en el paganismo, en el mundo. Y dice Santiago: aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Romanos capítulo 12: no se amolden al mundo, sino cambien su manera de pensar por medio de la palabra del Señor. Fíjense que este pueblo dice: solamente de labios me están honrando, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. La segunda característica es que lo hacen por costumbre. La primera que vemos en la primera parte dice: solamente de labios me honran, pero su vida, su inclinación y su mente, corazón habla de mente, está lejos de mí. Está en otras cosas, está en este mundo, está en los placeres de este mundo, afanados, como Jesús le dice. No se afanen o no se preocupen demasiado por las cosas de este mundo. El mundo pasa, va a pasar, hay aflicciones, hay de todo. Lo que deben preocuparse es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Jesús estableció también lo que debemos buscar. Primero a Él, luego lo demás. Y hay veces que buscamos, y hoy se predica más lo natural que lo espiritual. Y el mundo vive solamente afanado buscando las cosas del mundo. Y cuando no encuentran placer o satisfacción en ello, reniegan en contra del Evangelio. A mí me prometieron otra cosa. A mí no me prometieron que voy a pasar esto. Pero sabemos que el verdadero Evangelio que predica Jesucristo mismo es la salvación de vuestras almas. Él a la mujer samaritana le pudo mostrar un milagro, le pudo cambiar esa agua en vino como fue en las bodas de Canaán. Pudo haber hecho otro milagro en su vida, pero Él lo que quiso mostrar es confrontarla con su pecado. Fíjense que Él le confrontó y le dice: tráeme a tu marido. Tú me dices: no tengo marido, pero yo sé que tú estás viviendo de una manera desorganizada, desordenada, que no agrada a Dios. Jesús le mostraba que realmente Él quería cambiar su vida. Él quería transformar su ser. No solamente
cambiar o saciar el momento. Hoy se predica solamente eso, que Dios quiere prosperarte, que hay promesas, que este es el año que Dios va a conquistar, y vemos que hace 2 años prometen lo mismo y cada vez está peor este virus. Vemos que están predicando un evangelio falso. Usted debe predicar que lo primordial es la salvación de sus almas. Cristo vino a morir y vino a dar su vida para salvación de tu alma. Las demás cosas vendrán como añadidura y bajo la soberanía y la voluntad de Dios. Si Él quiere, va a prosperarte. Si Él quiere, va a sanarte. Si Él quiere, va a hacer todas las cosas. No si yo quiero o si quieren los pastores. La Biblia es clarito. La Biblia dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y aquí vemos que este pueblo honraba solamente de labios, pero su corazón estaba lejos de nuestro Dios. Esto nos habla también cuando metemos el emocionalismo. Honramos a Dios con nuestras emociones y no con la razón. Y ya voy a explicar por qué digo esto. Hay muchos sentimientos, mucho emocionalismo, pero no comprendemos, no conocemos al Dios que estamos adorando. Y aquí dice que este pueblo tenía su corazón lejos. También Jesús le dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se sucedía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el siglo XXI, sigue sucediendo lo mismo. Y su temor, el temor que ellos tenían no es reverencial, es un temor aparente. Tenían temor cuando la gente veía, pero yo te pregunto, en lo secreto, ¿sigues temiendo a Dios? Y esto me viene a la mente cuando trabajamos. Yo no tengo jefe, pero conozco personas que tienen jefes y trabajan excelente cuando está el jefe. Como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones bailan, dice el dicho vulgar. Cuando está la persona, trabajan impresionante. Un reloj, ni agarran el celular para ver la hora. Pero cuando no está el jefe, hacen lo que quieren. Pero los jefes se avivan. Hoy en día ponen cámaras. Usted verá en cada negocio hay camaritas. Y los empleados miran dónde está la cámara y ahí trabajan. Pero sabemos que hay un Dios, como dice allí en 2 de Crónicas. Dios está paseando, sus ojos están mirando por toda la tierra y va a confortar y va a dar fuerzas a lo que tienen el corazón enteramente para Él. Y esos son los que realmente conocen lo que es Dios. Se entregan de corazón a Dios. Y Él dice que hay un favor especial preparados para esa persona. En primer lugar, honra de labios, pero su corazón está lejos. En segundo lugar, lo hacen por costumbre. Fíjense. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hacemos por tradición. Yo cuando estaba en el catolicismo pasaba por un lugar enfrente de la iglesia y me persignaba. Y usted sabrá que no sabía, no entendía por qué lo hacía. Lo hacía porque veía que otros lo hacían. Hasta que un día le pregunté a un carismático, a un católico carismático que entiende más la palabra, y le pregunté por qué lo hacían. Allí comprendí realmente cuál es el significado. Dice que ahí en la iglesia está la presencia de Dios. Al costado, así donde está el cura, hay una casita donde está la hostia. Y la hostia es la presencia de Cristo que se transforma en la Eucaristía. No voy a explicar mucho, pero la cuestión es así, que cuando pasás por la iglesia, tú pides la protección de Dios. O sea que fuera de la iglesia no podés pedir. Otra cosa, cuando estás en la iglesia, no vayas a decir nada. No diga mala palabra, portate bien, que tu hijo no grite porque está en la casa del Señor. ¿Acaso este lugar que estoy aquí
No es un lugar santo, como dije recién, porque está el pastor predicando, sino porque está la presencia de Dios y se predica la palabra de Dios. Si aquí hacemos espectáculo, contamos chistes y otra cosa, la presencia de Dios no está. Porque dice que es como una paloma sensible, que cuando no encuentra sometimiento y temor, se aleja. Esperemos que no sea así. Entonces hacemos por tradición. En Semana Santa no vayas a barrer, decimos la palabra, porque barres la cara de Jesús. Vemos que esas cosas son todas tradiciones que no tienen sentido. La palabra del Señor y el cristianismo, el verdadero cristianismo, nos enseñan que todos los días de nuestras vidas debemos vivir bajo el temor de Dios. Este temor reverente que nos hace apartar del mal. Y un discípulo de Cristo, dice Salmo 102, se caracteriza por temor, por tener temor a nuestro Padre Celestial. La segunda característica los hacen por costumbre. Y la tercera, vamos a Isaías 58. Isaías 58, 1. Isaías 58, del 1 al 3. Y en su Biblia encontrará el título, El verdadero ayuno. Isaías 58, 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fíjense, aquí viene lo importante. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjense que estas personas buscaban cada día a Dios. Luego querían saber sus caminos, querían hacer justicia, querían conocer la ley de Dios. Pero en el versículo 3, fíjense cuál era la verdadera intención. Versículo 3. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué sucedía, hermanos? Ellos buscaban la presencia de Dios, buscaban comprender su ley, pero dice que aún ayunaban. Y fíjense que le dice a Dios, ayunamos y no hiciste caso. ¿Por qué, Dios, no escuchaste nuestras oraciones? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Estaban reclamando a Dios, diciendo, ¿acaso no ves el sacrificio que estamos haciendo? ¿Acaso no ves que ayunamos, hacemos vigilia, venimos y hacemos oración, y hacemos esto y hacemos lo otro, y tú no nos oyes? ¿No te das cuenta, Dios, lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque los estaban haciendo por conveniencia. Se acercaban a Dios por conveniencia, sabiendo que si hacían eso, Dios iba a escuchar sus oraciones y ellos iban a ser liberados de su pesar. Fíjense que buscan a Dios por conveniencia. Solamente buscan a Dios como su proveedor. Estoy necesitando, Señor, esto, por favor, ayúdame. El Señor te escucha y te ayuda y no aparece nunca más en la iglesia, porque ya el Señor suplió su necesidad. Buscan por conveniencia. Quizás están en la iglesia porque Dios está favoreciendo su vida. Cuando Dios no favorece su vida, no hay adoración, no hay alabanza, no hay oración, no me congrego, hermano, porque estoy pasando un momento difícil. No me congrego, hermano, porque estoy peleado con mi marido. No me congrego, hermano, porque esto y por lo otro. Justamente más debes congregarte cuando pasas por esos momentos, porque allí el Señor está esperando tu fidelidad.
Él no solamente está allí como tu proveedor, sanador, sustentador. Él es un Dios que debemos buscar aún cuando pasamos por momentos de dificultad. Esta gente solamente buscaba a Dios por conveniencia, porque les convenía. Y esto nos habla de los fariseos, de los publicanos, que dice que ayunaban y aún reclamaban. Nosotros ayunamos 3 veces al día. Damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y aquel publicano dice, solamente se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Él reconocía que necesitaba el favor de Dios y no estaba forzando a Dios. Voy a ayunar 1 semana para que Dios me escuche. Pero si no es la voluntad de Dios, vas a ayunar 1 año y el Señor no va a hacer la obra. Por eso siempre repetimos y siempre decimos, como dice el Salmo 133, que Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana, no otra persona o otra cosa que pueda hacer. Él es el soberano Dios y aquel que va a sanarte. A mí me preguntó un hermano, ¿no le pediste a Dios por tu vista? Como verán, yo de lejos no veo bien, de cerca veo bien, pero de lejos tengo que usar anteojos. Y me preguntó el hermano, ¿por qué no le pedí a Dios que me restablezca la vista? Y me vino a la mente lo que Pablo también le pidió a Jesucristo. Dice que Pablo le pidió 3 veces que saque el aguijón de su carne. Y él le contestó, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo le contesté lo mismo al hermano. Le pedí a Dios, pero quizás no es su voluntad. Quizás no es su voluntad. Yo espero en la voluntad de Dios. Muchas veces no nos gusta, pero es la voluntad de Dios. No siempre que nos guste, porque muchos solamente buscan y dicen, Señor, que se haga su voluntad. Pero cuando se hace la voluntad de Dios, Señor, pero yo no quería esto, no quería que pase así, pero es la voluntad de Dios. Él es tu creador, Él es el que sabe todas las cosas y Él es el que va a darte conforme a lo que tú necesitas. Por eso dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si amamos realmente a Dios, vamos a recibir de su favor como Él nos envía. Tercera característica, por conveniencia. David estaba pasando un momento de dificultad. Dice que su hijo que tuvo con Betsabé, dice que cayó enfermo. Dice que su hijo cayó enfermo y David ayunó, David oró. Y cuando su hijo murió, se acercaron sus siervos y dice que tenían temor. ¿Cómo le vamos a decir al rey que su hijo murió? Fíjate cómo está ayunando, está llorando, está clamando, postrado en tierra. Se acercaron y le dijeron a David, tu hijo ha muerto. Dice que David se levantó, se limpió sus vestiduras, se fue al templo, oró y adoró a Dios. Ese es el verdadero adorador, el verdadero discípulo de Dios. Él sabía que su ayuno no iba a modificar la voluntad de Dios, sino su ayuno era una penitencia que reconocía que Él era el culpable. Él fue el culpable de este pecado y de esta consecuencia. Y Él se postró en tierra, adoró y ayunó, diciendo, Dios, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mí. Y cuando se cumplió la voluntad de Dios, se levantó, adoró a Dios y dio gracias a Dios. Yo sé que mi hijo no va a volver, pero yo pronto voy a estar con él. Esa es la resignación que tenemos los hijos de Dios cuando parte un ser querido. Sabemos que no va a estar más con nosotros físicamente, sino en nuestros corazones, y que pronto vamos a estar gozando por la eternidad. Por último, el cuarto, Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33, 31. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Esta cuarta característica dice, escuchan la palabra de Dios, pero no la obedecen.
Es la cuarta característica de un falso adorador. Escuchan la palabra de Dios, pero no la obedecen. Ezequiel 33:31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Fíjense que aquí dice que se congregan, dice que escuchan sus palabras, pero no las ponen por obras. Santiago dice, no sean oidores olvidadizos, como aquellos que escuchan y sale por el otro lado y no la ponen por obra. Dice aquí que este pueblo solamente se congregaba para oír su palabra. Estaban allí, oían la palabra, pero no la ponían por obra. Antes hacían, dice, halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andaba en pos de su avaricia. Solamente se congregaban para recibir información. Fíjense que la palabra nos habla de dos cosas: la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia lo adquirimos oyendo su palabra, y la sabiduría pidiéndola a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esta sabiduría no va a ser poner en práctica lo que oímos. Hoy escuchamos su palabra, oremos a Dios y pidamos sabiduría para poner en práctica. Resumiendo, honra de labios, pero su corazón está lejos. Lo hacen por costumbre, lo hacen por conveniencia y escuchan la palabra, pero no la obedecen. Estos son falsos adoradores. Y ahora vamos a ver un verdadero adorador. Éxodo 29. Éxodo 29, 45. Éxodo 29, 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Aquí está hablando Jehová. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Luego dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Aquí la característica de un verdadero adorador es que Dios vive y reina en su vida. Tenemos a Dios con nosotros y vivimos bajo la guía de Dios. Vivimos bajo la influencia de Dios y vivimos bajo el temor de Dios. Y habitaré con ellos y seré su Dios. Y conocerán, entraremos en un conocimiento verdadero de Dios. Yo soy Jehová su Dios. Entonces, lo que quiere decir su palabra, que un verdadero adorador, para ser un verdadero adorador, debemos conocer a Dios. No porque cante hermoso, porque cante lindo, soy un adorador. Para ser un verdadero adorador, debo conocer a Dios. Usted pregunte a un dirigente, a un músico, algún atributo de Dios. Usted debe preguntar si realmente conocen lo que están adorando. Y no solamente a los músicos, dirigentes, sino todos nosotros. ¿Realmente conocemos al Dios que adoramos? ¿Realmente conocemos sus atributos? ¿Realmente entendemos quién es Dios? Y aquí quiero diferenciar dos cosas. La alabanza no es lo mismo que la adoración. Repito, la alabanza no es lo mismo que la adoración. La adoración no es cuando canto el último coro y lo hago lento. Eso no es adoración. Y le voy a explicar por qué. Alabanza significa o es cuando doy gracias a Dios por lo que Él hizo a mi vida. Te agradezco, Dios, te alabo, te glorifico por la salvación, por la sanidad o por lo que fuere. Eso es alabanza. Adoración es cuando conozco a Dios, cuando adoro por lo que Él es.
no por lo que Él hace. La adoración es una respuesta a lo que es Dios para mi vida. Lea Romanos 12 del 1 al 2. Dice que la respuesta de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, se encuentra en nuestro sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, lea todos los 11 capítulos de Romanos, llegamos al 12 y vemos la respuesta de un verdadero adorador. Cuando conocemos a Dios, nos postramos, adoramos y nos santificamos. No nos amoldamos al mundo, sino nos transformamos por medio de su palabra y conocemos su voluntad. Romanos 12, 1 y 2. Eso es un verdadero adorador. Una persona que conoce a Dios. Una persona que realmente entiende lo que está cantando. Y eso es lo que siempre le digo a mis hermanos músicos y dirigentes. Siempre vea la letra y siempre lea y entienda lo que cante. Lo que está cantando tiene que entender, porque si cantamos sin entender, nuestra alabanza es vacía y hueca. Debemos entender y comprender. Por eso siempre le decimos en el amor del Señor que no solamente tienen que venir los sábados y domingos, sino deben congregarse los martes, los jueves, si hay seminario o lo que fuere, porque un verdadero adorador es aquel que alaba y adora en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice Jesús a la mujer. Estos verdaderos adoradores deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu significa que no requieren nada físico. Tenemos micrófonos, tenemos instrumentos, tenemos comodidades, pero eso no es lo indispensable. Lo indispensable es que nuestra vida alabe a Dios. Espíritu, aquí en minúscula, habla del espíritu regenerado. El espíritu que el Espíritu Santo ha regenerado. Aquel espíritu que estaba lejos de Dios y que hoy está en comunión con Él. Debemos alabarle en espíritu, con nuestra vida, con nuestro corazón, de toda nuestra mente, con nuestro intelecto, con nuestro corazón rendido y dispuesto. Esta es la primera característica. Y la segunda, en verdad. ¿Qué significa que debemos alabarle, adorarle en verdad? Ya dijimos que en espíritu es de corazón, con nuestra mente, rendidos y dispuestos, y que todo nuestro ser esté alabando a nuestro Dios. En verdad significa dos cosas. Usted podrá ver Juan 14, 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Primera de Juan también nos habla que si tenemos a Cristo, tenemos la verdad. Vemos que en la Biblia encontramos que la verdad no es una religión, es una persona, y esa persona es Jesucristo. En segundo lugar, vemos que también la palabra dice que la verdad es las Sagradas Escrituras. San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjense cómo la Biblia nos enseña que la verdad es Cristo y también la palabra de Cristo es verdad. Leyendo la palabra conoceremos la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo conoceremos la verdad? Si nadie nos predica. Romanos capítulo 10. ¿Han oído este anuncio? Le responde: ¿cómo vamos a oír si nadie nos predicó? ¿Y cómo van a predicar si nadie fue enviado? Vemos allí los requisitos. Todo dice: por eso la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra, y esto se une, y vamos a ver en dónde. Juan 5:39. Juan 5:39. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras,
Recuerden que escudriñar significa escarbar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas encontrás la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer a Cristo? Tenemos que leer su palabra. Leyendo su palabra, conocemos a Cristo. Es por eso que un verdadero adorador lo debe hacer conforme a la palabra de Dios, conociéndola y a través de la verdad. Repito, un verdadero adorador lo hace conforme a la palabra, conociendo la palabra y a través de la palabra que es Cristo. Es por eso que dije al comienzo, no importa el dónde, sino importa el cómo, en espíritu y en verdad. Importa a través de quién, a través de Cristo. Es por eso que les animo a seguir escudriñando en su palabra, conociendo más a Cristo, y vamos a convertirnos en un verdadero adorador de espíritu y en verdad. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Amén. En todo momento y en el lugar que estés, te acompaña Radio Sublime Gracia TV, transformando tu vida para bien.